en los grupos. Bueno, estamos en uno versus uno. Hoy nos acompaña Bernabé Raez, entrenador profesional de fútbol, maestro de maestros. Ha tenido experiencias en Perú, experiencias en España, en distintos niveles, y vamos a aprovechar este rato para poder hablar con él y un poco que nos cuente sus experiencias y sus vivencias. Hola Bernabé, ¿cómo estás? Buenos días por ahí, Iván, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Encantado ¿Qué tal de poder está? charlar contigo. Igualmente, ¿qué tal va el tema del coronavirus y de la pandemia por ahí, por tu zona, ¿no? Por la zona de Levante y de España? Bueno, aquí mientras hemos estado encerrados, pues ha ido todo bien. En cuanto ha empezado la desescalada, ahora que ya podemos, digamos, regresar a una vida más normal y hay más actividad económica, pues la cosa se está, digamos, complicando porque están apareciendo muchos brotes en general en España. Y entonces pues está un poco las autoridades un poco preocupadas a ver por dónde va a girar. De momento ya hay varios lugares en los que Cataluña, Baleares, Extremadura, ya lo he comentado esta mañana, que van a empezar a hacer el uso obligatorio de las mascarillas en todas partes. Creo que el único sitio donde te puedes quitar la mascarilla va a ser para dormir, porque están viendo que mientras no haya vacuna y no haya medicación, pues volvemos a estar como en marzo. Si es que no, hay cosas que a veces es como que no no tiene sentido, vamos, no tiene lógica. Hemos pasado del 0 al 100 y no podemos, todo lleva su proceso. Es que parece que la gente, si no lo siente cerca, ¿no? Con algún familiar o algún allegado que haya pasado la enfermedad, parece como que la gente le da un poquito igual, ¿no? Sí, yo creo que eso por un lado, y yo creo que por otro lado a lo mejor las ganas de volver a recobrar la normalidad anterior a esta situación. Entonces, pues, sobre todo pues a nivel económico por el tema de los trabajos, el volver otra vez a la actividad comercial, el que la gente recupere otra vez su vida, pues hace que a veces nos olvidemos de que pues algo tan sencillo que si tú te mueves, el bichito también se mueve. Entonces, es como que todo ha pasado ya y no ha pasado, claro, esto se va a quedar. Sí, no, además que como bien dices, la zona donde está habiendo más rebrotes son las zonas donde normalmente la gente es más de salir a la calle, ¿no? Por el clima, por el buen tiempo, ¿no? Entonces, pues ahora que es verano, pues es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, es eso. Ahora cualquiera se queda en casa. Es decir, ya todo el mundo que quiere volver a salir a las playas, a los campos, pero eso lleva pues consigo una serie de riesgos como que no se están, a nivel de población, no se están teniendo en cuenta. Entonces espero que le pongamos entre todos un poco de sentido común y entre lo de la mascarilla, guardar distancias y la higiene de manos, con esas tres cosas parece que por los estudios que se están realizando es un 80% de probabilidades de que no te toque. Esperemos que todo mejore. Bernabé, ¿en qué momento decides hacerte entrenador de fútbol? Pues a partir de los 10, 11 años ya decido que entrenar porque no podía jugar. No, en mi casa mi madre no me permitía. Tenía problemas de bronquitis crónica y entonces tenía como un principio de asma. Entonces pues como que no me dejaban. Tema futbolístico, no. Yo era un loco de estos de pues, un crío con 9, 10 años, pues quiere jugar a fútbol. Y mi padre, que había sido futbolero también, pues la vía que vio fue la de entrenador. Me dijo, bueno, pues ¿por qué no te dedicas a dirigir a tus amigos? Y fue una cosa así, empecé para que mi madre no tuviera encima el problema de decir, oye, cuidado porque puedes enfermar o porque puedes tener problemas, a entrenar. Y así empecé con niños, con amigos míos, vamos.
y era yo el que organizaba y el que dirigía y el que los ponía a jugar. Y además jugaba, con lo cual tenía la bronca en casa asegurada por los dos lados. Y claro, evidentemente unos comienzos muy prematuros, ¿no? Pero los títulos, bueno, los títulos, como se suele decir, sirven para poder ejercer, ¿no? Sí. Luego muchas veces el conocimiento se va adquiriendo con la experiencia, con libros, con seminarios, con congresos, ¿no? ¿En qué momento ya eso que empezó como un juego de niños, por así decirlo, Sí. dice, bueno, me lo voy a tomar más en serio y me voy a sacarme los títulos y voy a Pues yo lo hice entrenar? con el primer nivel, entonces se llamaba juvenil, con 18 años. En cuanto tuve la edad legal, pasé a la escuela valenciana, que es donde vivo yo, y saqué el primer nivel. Luego ya, cuando quise sacar el segundo, me coincidió con el servicio militar. Me tocó en Barcelona y allí no lo pude hacer porque resulta que si lo hacías en Barcelona o me tenía que quedar a vivir allí hasta que acabara en junio la titulación, o regresaba a Valencia y tenía que volver a empezar el nivel 2, con lo cual decidí retrasarlo todo a cuando volviera a Valencia, y así lo hice. Tuve la suerte, por fortuna, de hacerlo así. Cuando llegué a Valencia cambiaron el cuadro de profesores y entonces ahí conocí pues a Benito Floro, a Carlos Simón, así, una serie de técnicos muy jóvenes, muy entusiastas, enfermos, fanáticos del fútbol, que nos transmitieron unas ideas y un aire fresco a todo lo que venía, a un grupo de entrenadores excelente. Entonces, a partir de ahí fue así, y con 25 años pues saqué el nivel 3. Entonces, la verdad es que fue todo muy rápido. Tenía muchas ganas, era muy joven, muchas ganas de aprender, muchas ganas de escuchar y luego de aplicar cosas que yo creía que podían ser útiles y que luego, gracias a estos profesores, pude plasmar, claro. A ver, yo siempre digo no, bueno, no me gusta generalizar, ¿no? Porque evidentemente, como se suele decir, hay gente buena, mala y regular en cualquier profesión, en cualquier país, en cualquier ámbito del mundo, pero sí muchas veces uno termina viendo que los entrenadores que no han sido jugadores profesionales como que se esmeran más, muchos de ellos en aprender, en formarse, ¿no? En tener que ver el porqué, el para qué de las cosas, porque muchas veces no se tiene tan fácil, ¿no? Las oportunidades, ¿no? Sí, así es. Yo en mi casa además tenía el ejemplo, mi padre era el que más insistía cuando empecé con los cursos, él era el que más me insistía en que yo no iba a llegar. Es decir, eso era muy difícil porque no había sido jugador, ¿no? Porque no tuviera la capacidad. Entonces era muy complicado. Yo tuve suerte que con los profesores primero y luego con los compañeros con los que toqué, pues había jugadores profesionales y entonces estaban en Valencia, pues por ejemplo José Manuel Sempere, Javier Subirach, gente de esa época, ¿no? Y luego gente que tocamos luego en el nivel 3, como pues no sé, García Hernández, que había sido jugador del Real Madrid, es decir, no sé, una serie de jugadores que nos trataban muy bien a todo el mundo, no estaban por encima del bien y del mal. Y yo lo que hice fue, digamos, tener claro que mi papel era un chico joven que no ha jugado al fútbol. Lo que tiene que hacer es escuchar mucho, hablar poco y, si es posible, aportar. Entonces, si no vas a aportar, mejor te callas, porque te van a apartar. Es un juego de palabras que últimamente lo estoy llevando muy a rajatabla esto. Si no aportas, aparta. De la cantante esta Rosalén, no sé si te suena, de aquí de España. Sí. María Rosalén, pues lo suele decir mucho. Entonces me gustó ese juego de palabras y era un poco la idea que yo llevaba de crío, ¿no? Con esa edad, es decir, mejor escuchar a gente que sabe, que además te demuestra que sabe, y luego tú que le puedes aportar a ellos para que te tengan respeto y el día que se presente la oportunidad, como así fue, en el caso mío con Benito Floro, pues te den algo como de rigor para decir, pues este tipo puede ser útil para lo que nosotros buscamos. ¿Qué diferencia principalmente hay entre cuando comenzaste a entrenar y la actualidad? ¿Qué diferencias ves tú ahora que te acuerdas y, bueno, cómo ha cambiado esto, ¿no? Pues esto es enorme. Yo empecé con 25, tengo 56. Bueno, con 25 los títulos, esto es nivel 3. Pues ha cambiado mucho. Es decir, ahora, entonces, la idea era, pues el técnico era el centro de
digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, los jugadores, porque además te marcaba la cultura, la educación, la escuela, era así, es decir, los que saben son los más mayores, los más expertos, los demás éramos alumnos que teníamos que escuchar y aplicar. Entonces, el proceso de entrenamiento pues era muy parecido, muchas situaciones cerradas, muchas situaciones marcadas ya por lo que te pudieran decir los entrenadores, y tú eras un mero ejecutor. Esto ha ido cambiando con el paso de los años a lo que nos vemos ahora, es decir, ahora pues el profesor o el entrenador pues es un acompañante de este proceso, el alumno es el centro, el jugador es el centro, y a partir de aquí pues empezar a ver qué metodología o de qué manera podemos llegar a cada jugador para mejorarlo desde el punto de vista formativo, y en el punto de vista profesional pues algo parecido también. Les tienes que acompañar. Decía un entrenador, creo que estuvo por ahí por Ceuta, por tu tierra, José Enrique Díaz, que su función era la de molestar poco o nada en el proceso este. Y yo me lo tomé eso como algo parecido a decir, bueno, trata de, con gente súper profesional, gente que tiene mucha experiencia, gente de un gran nivel, pues a esos jugadores que saben resolver situaciones, mejor no molestarles, facilitarles para que puedan ayudar a los otros, a los que quizás no lo tengan tan claro o se pongan más nerviosos o la competición les supere. Pues ahí sí, ahí como técnico le ayudas tú, pero también buscas que sean esos jugadores los referentes los que ayuden también al grupo, porque al final depende de ellos, de los jugadores, por muy Guardiola, por muy Mourinho, por muy lo que tú quieras que seas. Los entrenadores dependemos en realidad de todo el mundo, dependes de la dirigencia, porque ellos son los que marcan las pautas, dependes de los futbolistas y dependes del árbitro. Tú, lo tuyo, el día del partido, casi es esto, no molestes. Exacto. Sí, yo siempre digo que y hay gente que te pone cara como diciendo, no lo entiendo, ¿no? O sea, siempre digo, los protagonistas de esto son los jugadores. Nosotros no somos los protagonistas, y nosotros ahí lo que tenemos que hacer es ser protagonistas, en el caso de fútbol profesional, por así decirlo, ser protagonistas para lo, entre comillas, negativo, es decir, toda la presión echárnosla nosotros a la espalda, aunque internamente luego puedas usar eso para hacer un poco de chantaje emocional con los jugadores, y mira, ahí fuera en la rueda de prensa yo me he echado toda la porquería encima, ahora ustedes ayudarme, ¿no? Y hay gente que tenía diciendo, eso es injusto, y yo decía, bueno, pero esto es como el que quiere ser bombero y le da miedo el fuego, es decir, es que nadie te está obligando, ¿no? Es decir, puede ser ingrato, pero el fútbol sin jugadores de fútbol no existe, sin entrenadores sí existe y existió, ¿no? En sus inicios no había entrenador. Claro, por eso digo que a mí me gusta, he tenido la suerte de vivir esa etapa porque empecé muy joven, este proceso evolutivo, y vas viendo cómo va cambiando todo, y me he ido adaptando, me ha gustado todo. Es decir, yo lo que creo, yo soy más convencido de no seguir una metodología en concreto, sino combinar varias y luego centrarte en qué gente es la que tienes a la que dirigir, ya sean profesionales, amateurs o niños. Es decir, la cuestión es cómo podemos hacer que este grupo camine, y a partir de ahí, bueno, si eres un técnico del prestigio de lo que hemos dicho antes, de Guardiola, Klopp o no sé qué, pues estos posiblemente podrán marcar las pautas, decidir qué jugadores son los que aparecen y llegan a su club y todo eso, porque para eso los contratan. Sí. Pero si no es así, lo normal es pues tener un bagaje y una experiencia amplia y saber conectar con el grupo para que te vean que estás preparado, por supuesto, no que eres un veleta, pero que estás preparado, y luego pues a partir de ahí a ver hasta dónde podemos llegar en el tema rendimiento. Exacto, y uno normalmente, como digo siempre, uno normalmente tiene que ser el que se adapte a los jugadores, más que los jugadores a uno, ¿no? Muchas veces, porque tienen lo que tienen. Si tú puedes tener tu idea de juego, pero si no tienen los jugadores idóneos para esa idea, muchas veces puede ser como estar chocándose contra una pared, ¿no? Me acuerdo que a Juan Malillo, que todos siempre lo tenemos por un entrenador que es fiel a su filosofía, le hice esa pregunta, oye, Juanma, ¿tú sigues pensando que uno tiene que morir con su filosofía, con su idea de juego? Y me dijo, Iván, uno tiene que comer, entonces cada tarde, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es decir, pero sin embargo vemos, ¿no, Bernabé, que en fútbol formativo hay muchos entrenadores que anteponen su gusto futbolístico antes que al proceso formativo de los propios niños, ¿no? Sí, yo lo veo eso lógico, en el sentido de decir, te estás sacando las titulaciones, tienes inquietudes, tienes una forma de ver el juego
que la quieres plasmar con unos chicos y hasta que te das cuenta de que esto es un toma y daca, pasa un tiempo y pasan que te den varios palos o muchos. Entonces, es un proceso de aprendizaje también para el entrenador. Entonces, digamos, en la formación, pues a lo mejor había que trabajar de una manera un poquito más general, trabajar por conceptos o por principios, o vaya usted a saber la metodología que quiera nombrar, pero que el objetivo es que el jugador aprenda a entender el juego y a ejecutarlo. Y a partir de ahí, pues cada edad lleva pues más complejidad y un poquito más de grado de dificultad y nada más. Pero lo de tratar de imponer tu forma de ver el fútbol, pues va a depender incluso pues a nivel de clubes, ¿no? Es decir, hay clubes que ya sí tienen estipulado una idea de juego, la metodología de trabajo, incluso baterías enormes de ejercicios para aplicar. Y entonces el entrenador, ahí, si te contratan es porque piensan que tú te vas a adaptar a esa forma de trabajar, es porque piensan que tú tienes un punto de vista parecido. Si no es así, tienes un problema como entrenador. Es decir, no puedes ir a un sitio que te contraten donde piense en blanco y tú hagas negro. No va a ser factible, vamos. Claro, porque igual que muchas veces hay clubes o instituciones que buscan formar un estilo de jugador, también necesitas un estilo de entrenador, ¿no? Muchas veces. Sí, yo, por ejemplo, en Albacete, pues yo creo que es la experiencia más bonita a nivel profesional, porque fue la primera, pero fue con gente buenísima a nivel de formación. Esto eran una serie de entrenadores que ninguno había sido jugador de fútbol profesional, ninguno. Benito Floro, Pepe Carcelén, Ginés Meléndez, Antonio Flores, es decir, yo no sé, una cantidad, pero todos tenían en común que eran pedagogos. Todos habían hecho la carrera o licenciatura de magisterio, de educación física, y lo que hacían eran transmitir valores y una idea de trabajo al grupo con el que iban a trabajar. Pero todos tenían claro el perfil de técnico que buscaban, y eso sí me quedó marcado, mucho más incluso que la idea de juego o la forma de trabajar. El perfil de técnico que se requería para ese club. Era un técnico que igual podía estar entrenando ese año al equipo sub-8 que al año siguiente al equipo profesional, pero así, tal cual. Y a los 2 años volvías a entrenar al equipo sub-15. Es decir, tú trabajabas como... Eras parte de un grupo de trabajo. No eras tú solo o un individuo el que decidía pues si hace esto o se hace aquello. Y me gustó mucho aquella forma de ver las cosas. Sí, la verdad que es bueno porque muchas veces con eso al final estás produciendo una rotación de entrenadores que aunque sí. se puede tener una misma idea, al final son personalidades distintas y eso es bueno para el chico también, ¿no? Que se acostumbre a distintos, ¿no? Porque muchas veces hay veces que el papá o que es que piensan que van a tener el mismo entrenador desde que tiene 6 años hasta que va a ser profesional, poco más o menos, y dice uno, en el colegio no pasa eso, que al final es un proceso de aprendizaje parecido al de un colegio, ¿no? Y por eso debería ser muy parecido a lo que es primaria, secundaria y universidad en cuanto a todo ese proceso, como tú decías bien antes, ¿no? Es decir, primero formarlo de una forma más general, luego ya de una forma más específica conforme a las capacidades que se vayan detectando, ¿no? Sí, yo lo veo así. Yo, de hecho, también soy maestro, tengo la carrera también. Por eso me imagino que también me eligieron como podía encajar en el club aquel, en Albacete. Entonces, lo vemos así. Es decir, cada etapa tiene sus condicionantes y eso la gente que trabaja con niños habitualmente o que trabaja con gente joven y que se dedica a la docencia lo ve más fácil que las personas que se han dedicado exclusivamente al fútbol y a lo mejor inician su carrera después de haber acabado como futbolistas, pues con la idea de ganarse un puesto en el fútbol profesional y como no pueden acceder rápidamente a un equipo profesional, pues empiezan en la base. Pero claro, su idea en general, no vamos a decir, pues a lo mejor choca con lo que es el tema formativo. Sí, es por eso, bueno, el otro día lo escribí, por eso que me dio por, en charlas que uno está dando con esto de la cuarentena, por hacer una que era lo de modelo de juego versus modelo de formación, porque veo que mucha gente habla del modelo de juego y al final uno dice, oye, el 80 o el 90% de los que ven esas charlas es gente que está en fútbol formativo y quizás
muchos van a querer luego aplicar eso que están viendo, que está más pensado para un fútbol más de rendimiento, ¿no? Que un fútbol formativo. Sí, sí, eso lo tenían clarísimo, sin llamarle así, como lo has comentado tú, en Albacete, por ejemplo. Que fíjate el nivel de trabajo que hicieron, porque ese club lo cogieron en preferente entre Ginés Meléndez, Dora Flores y algunos técnicos más, tenían que pagar ellos las facturas de la luz del club, porque no había dinero para nada, y olvídate de cobrar, ahí era al revés. A ver cuánto me va a costar este año ser técnico del club, en la base. Pero bueno, ellos trabajaron de una manera muy organizada y llevaron al club a donde todos conocen, casi se meten en Europa al cabo de unos años. Y ese grupo de trabajo con Ginés Meléndez es el que fue firmado, pues eso, un poquito, no sé, en el 97, 98, una cosa así, por la Federación Española. No lo encargaron la forma de trabajar, la metodología y cómo vamos a ver los futbolistas del futuro a exfutbolistas. No. Fueron a gente que no lo conocían ni en su casa. Lo digo por cómo funciona a veces en Sudamérica la cosa. Es decir, si eres un exfutbolista, no. Pues aquí tuvieron el valor, en este caso Ángel María Villar y Iñaki Sáez, que vino a Albacete como técnico en una de esas épocas, vio, conoció y dijo, estos son el grupo de trabajo que tiene que ir a aparecer en la Federación Española. Y mira tú en ese tiempo los éxitos que han aparecido ahí. No lo hizo la gente de fútbol profesional. Lo hizo gente muy buena, repito, muy buena en la formación de niños y que ven tener una experiencia importante en escuelas de pueblo, no de fútbol, sino escuelas para niños, normal, institutos, y además institutos podían ser muy complicados, y esa experiencia la trasladaron al fútbol y del fútbol la han trasladado a la formación de jugadores del nivel pues de lo que hemos visto estos últimos años. Exacto, y se consiguió al fin cambiar, entre comillas, en parte todo el fútbol español, ¿no? Que yo esto muchas veces lo digo, Bernabé, porque mucha gente yo creo que vive un poco, entre comillas, engañada porque piensan que el fútbol español no existe desde el Barcelona de Guardiola para acá. Porque gracias al Barcelona se ganó el Mundial, y todo lo que se ganó en los años 90 en menores, que esos chicos lo ganaron todo, ¿no? Y lo siguen ganando a día de hoy, ¿no? Y fue ese proceso. Con ese grupo de trabajo. Por eso digo que la idea de juego, el tener la pelota, juego posicional y todas esas cosas, ya se hacía en Albacete en la época de Benito Floro. Lo que pasa es que no llamaban de esa manera, ni evidentemente tenían los futbolistas, ni el club tenía el empaque del Barcelona. Pero resulta que, por una anécdota, por ejemplo, la inmensa mayoría de dirigentes y técnicos del Albacete de aquella época eran hinchas de Real Madrid. Y la idea, incluyendo al presidente, a Rafael Candel, la idea de ellos era, pues hablamos con Ramón Mendoza, presidente en aquella época del Real Madrid, y nos van a venir futbolistas cedidos y nos van a ayudar, y no vino nadie. Vino, no me acuerdo ahora, el delantero este que había estado en Osasuna súper alto, Ismael Uzaiz, sub-20, y con quien sí hubo un acuerdo y te ayudaron en todo lo posible y tal, fue con el Barça. Es decir, había mejor relación con el Barcelona porque coincidías mucho más con la forma de trabajar. Ese trabajo llevaba personalmente Cruyff. ¿Dónde va a ir? ¿Con quién van a trabajar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a proyectarse estos jugadores? Se llevó más, vinieron 4 jugadores o 5 del Barcelona cedidos. Óscar García, que ahora es entrenador del Celta, Oliete, Geli, que es el presidente del Girona. Es decir, una serie de jugadores que vinieron en esa época del Barça cedidos al Albacete porque se adaptaba mucho mejor a la filosofía del Albacete del Barça que la del Madrid. Por eso te digo que hacíamos muchas cosas ya parecidas que luego pues Guardiola evidentemente pues le ha dado una vuelta y un trabajo fantástico, pero como tú dices, el fútbol de toque y el fútbol de garra ha existido toda la vida en todas las partes del mundo. Así es. Y como yo siempre digo, ¿no? Que porque esos que ganaron el Mundial, ya habían ganado muchas cosas de menor, habían ganado un Mundial sub-20, habían ganado Eurocopa sub-19, sub-17, jugando de esa forma, y ya cuando se hicieron mayores, pues buscaron a ver quién los podía entrenar, que en primer momento fue Luis Aragonés y luego Vicente del Bosque, ¿no? Pero a lo que decía del Albacete, evidentemente, para que no lo conozcan, no lo recuerde, tanto era así el buen juego que hacía que le llamaban el queso mecánico en comparación con la naranja mecánica holandesa, ¿no?
Sí, había muchas similitudes, porque luego yo tuve la fortuna de, una vez que aparecí por Alianza Lima. Alianza tenía un convenio con el Ajax y entonces fuimos a un curso a Ámsterdam con los entrenadores y la forma de trabajar, la forma de estar organizados, la forma de hacer las cosas era muy, muy parecida a la que hacían en el Ajax, muy parecida a la que hacían en el Albacete, pero ya te digo, era claro, son diferencias de clubes, pues eso, abismales. Pero la idea de trabajar, cómo pensaban, qué querían, cómo lo hacían, cómo llegarle, eso estaba visto en el Ajax muy parecida a la que tenía en este caso Albacete. Sí, no, lo que pasa es que ¿cómo llegas a Perú? ¿Cómo se da esa oportunidad? Pues de casualidad, porque yo, vamos, no tenía ni pensado en mi vida llegar a un sitio de esto. Yo había hecho las oposiciones a maestro, las había sacado en Jaén, justo, pero estaba pendiente del tema de Perú porque un agente español que trabajaba para pues, Amadeo Rengel, que trabajaba para una empresa mucho mayor, me dice que su socio en Perú le piden que envíe pues una especie de trabajo, proyecto sobre cómo trabajar en menores y que el club Alianza Lima le había pedido este proyecto, querían darle una visión más europea. Y yo hice el proyecto, pero como el que, vamos, lo envías pensando que no te van a hacer ni ningún caso. Y a poquito tiempo, un par de semanas así después, me llaman para decirme que les había gustado el proyecto y que me querían conocer en persona. Por aquella época, enero del 2000, Alianza organizaba un torneo sub-20 espectacular, venía a ser pues como una Copa Libertadores con los mejores equipos de América y habían invitado además al Ajax de Holanda y al Atlético de Madrid. Y entonces yo vine con la expedición del Atlético de Madrid porque me querían conocer. Entonces, pues vine, pasé varias entrevistas, estuve aquí 10 días viendo el torneo con los técnicos de menores de Alianza y luego con las directivas de mayores y menores. Tuve una entrevista también con Jorge Luis Pinto, que entonces era el técnico del primer equipo. Y nada, pues me dijeron cuando acabamos aquello que iban a entrevistar a más personas y ya me avisarían. Y a poquito tiempo me avisaron de que estaba de acuerdo, que querían que viniera y aparecí en mayo del 2000, me vine para acá. Para dirigir menores, la idea era dirigir menores. Yo no tenía pensado el tema de mayores, no es una cosa que yo tuviera en mi cabeza. Yo lo que quería era trabajar en menores, desarrollar el concepto que aquí me habían pedido y a partir de ahí, pues las demás cosas surgieron. ¿Y cómo te planteaste el momento que surge lo del primer equipo? Lo del primer equipo es porque Iván Bricic dimite. Ese es el segundo año que yo estoy, el año del centenario. Había empezado Paulo Autori y se marchó, cuando acabó el campeonato de apertura, se marchó a Brasil. El clausura lo inicia Iván Bricic y pues las cosas, pues lo de siempre, no funcionaban muy bien y la relación con los futbolistas también parece que estaba un poco tensa. Total que él presenta la dimisión y se va. Y entonces la cosa se queda un poco desangelada y es con la dirigencia la que me comenta la cosa de decir, bueno, pues si te atreves, diriges tú al grupo. Y yo la cosa fue decir, bueno, si se atreven ustedes, porque yo no le he entrenado a nadie en España como para decir, más en el año del centenario, en fin, lo que podía haber sido aquello, la bomba de quién es este que va a coger al primer equipo. ¿Quién es este a nivel prensa, a nivel afición y a nivel plantilla también, claro? Pero bueno, yo expliqué, por ejemplo, en la primera charla con los futbolistas que yo venía solamente para... Estaban buscando a ver ellos en la dirigencia la idea de que Franco Navarro pudiera dirigir al equipo. Entonces estaba Franco Navarro, estudiante de medicina. Se ve que no se dio y yo estuve, pues eso, en plan interino, a ver mientras llegaba o no llegaba un técnico. Y además hablando con los futbolistas, dejándoles bien claros que yo venía ahí para disfrutar y para... La cosa si se daba bien, pues venía un técnico nuevo y si no, pues yo volvía con mis chicos y encantado de la vida. O sea, yo no tenía esa obsesión por dirigir en primera división, en principio. Con el tiempo igual sí que me lo hubiera planteado, pero en ese momento yo venía a una cosa y apareció una segunda.
Pasa que yo tenía muy buena relación con la dirigencia, en el sentido de que el trato con estos dirigentes no era el que yo creí que iba a tener, por ejemplo, en el Barcelona o en el Madrid, si vas. Era trato familiar, todas las semanas teníamos todos los lunes reunión en la Casa Blanquiazul, exponías lo que había ido, cómo había ido la semana de trabajo, qué planes había. El primer año me lo pasé prácticamente esos lunes haciendo una oposición ante un tribunal en España, como si fuese igual, era todos los lunes, una batería enorme de preguntas sobre cómo iba el proyecto, cómo podíamos trabajarlo, cómo podíamos implementarlo. Es decir, yo veía gente que no eran tipos normales, lo que te habían vendido, ¿no? Dirigentes, pues, estafadores que venían a por la plata. Pues, no. Estos habían montado un club que no había nada, montaron la ciudad deportiva, la residencia y los campos que tienen ahí al lado de Matute. Y el dinero que pudieran sacar de los traspasos de los futbolistas iban a revertirlo inmediatamente a la base, con lo cual lo que te encuentras es una cosa muy distinta a lo que te habían vendido. Y por ahí me apareció, pensaron que yo podía ser el idóneo para dirigir al primer equipo en esos 3 meses finales y la fortuna fue que salió bien. Porque al final se campeonó y bueno, y luego ¿qué ocurrió? Porque el campeonas y luego ¿qué pasó? Pues nosotros llevamos ahí casi 2 años, mi mujer y yo, nos fuimos allá, y la dirigencia, pues eso te digo que es una dirigencia que no tiene nada que ver con lo que te encuentras por ahí, se marchó, no iban a seguir. Entonces, yo pues lo que pensé es que pinto yo aquí. Si se van ellos, ¿para qué me voy a quedar yo? Sí que es verdad que la dirigencia que llegaba nueva sí que me ofreció seguir en el puesto de coordinador o jefe de la unidad técnica de menores, igual, o sea. Pero claro, no es lo mismo trabajar con unas personas que son las que te llevan y ya tienes sabes todo el mundo cómo piensa y a lo que va, que con otras personas que llegan nuevas, igual su pensamiento era solo el primer equipo, digamos la base la tienes porque hay que tenerla, no sé, no preferí marcharme en vez de quedarme, sabiendo que una vez que te vayas en España vuelves otra vez con una mano delante y otra detrás porque no te conoce nadie, aunque hayas ganado en Perú, es como que muy bien, es decir, el ejemplo lo tenemos con Ernesto Valverde, que había ganado 3 ligas posteriormente a esta época, pero ganó 3 ligas en Grecia, lo firma el Valencia. Exacto. Y aquí aún había gente que preguntaba, ¿este quién es? Sí, ¿a quién ha entrenado? Sí, dice, pues ha ganado 3 ligas y ha llevado, por ejemplo, al Español a una final europea. Ya ha ganado 3 ligas en Grecia, a lo mejor lo que hay que preguntarnos es quién es el Valencia, ¿eh? No es quién es Ernesto Valverde. Sí, lo que pasa es que pasa mucho eso, ¿no? Es decir, la gente mira muy su propio ombligo, ¿no? No mira más allá. Sí. Por eso digo, yo la experiencia que tuve fue muy buena, me encantó, porque disfruté mucho en Lima. Todo lo que yo recuerdo es positivo y además estoy, súper agradecido, vinculado a aquella ciudad, a aquel país. Y bueno, pues hace 5 años volví a través de Alberto Masías, con el que mantengo con la dirigencia de aquella época, pues mantengo una relación excelente. Pero Alberto Masías más, porque él viene cada año aquí a Europa y pasa por España y nos vemos en septiembre. Trae a los chicos de las categorías sub-15 o sub-16 de la San Martín, se lo trae para acá, los lleva de gira y sigue un poco la línea que seguían ellos en aquella época en Alianza. Darle roce internacional, que era una expresión que me hacía mucha gracia a mí, de cómo la dicen ellos allí. Sí, se sigue diciendo que esa es una de las cosas que quizás falta, ¿no? Ese roce internacional que a mí también me es una expresión que me hace gracia también. El año pasado, por ejemplo, hablando antes del Valencia, estuviste en el Valencia, ¿no? Trabajando en menores. Sí, trabajé para ellos en menores, dirigiendo una categoría. Yo no tengo... Es que es esa de las cosas. A veces me preguntaban algunos amigos y sobre todo el año pasado cuando se celebró lo de los 19, 20 años del campeonato que conseguimos en el Cuzco, el centenario, que no había seguido entrenando. Entonces, pues varias cosas. Es decir, una es que
que yo no tengo ese objetivo de entrenar en fútbol profesional, salvo pues no sé, pues una operación interesante, económicamente hablando y deportivamente hablando. ¿Cómo eso no se va a dar? Pues entonces a mí lo que más me gusta es el tema de la base. Entonces, cuando surgió lo del Valencia para trabajar en una categoría y aportar la experiencia que yo tuviera, pues en principio dije, para adelante, me hizo ilusión por el tema de vuelves otra vez al fútbol de élite, porque eso es otro nivel. Pero insisto, no voy con la idea de a ver si voy ganando pasos para subir peldaños, para llegar a no sé dónde. No tengo esa... Yo quiero disfrutar. Ya tengo una edad y la salud tampoco me acompaña como para estar haciendo el imbécil. Entonces prefiero disfrutar con lo que hago. Pero no te ocurre, Bernabé, que quizá hay gente que ve fantasmas, es decir, en el sentido que dicen, oye, Bernabé con lo que sabe, lo mismo, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Por desgracia, ¿no? Sí, pueden pensar, se pueden haber amenazados porque creen que tú vas a ver si les puedes quitar el sitio. Otros, a lo mejor, jovencitos, que los ves también en plan, pues aquí viene un dinosaurio o un desfasado o alguien que ya no sabe o no está al tanto de lo que ocurre actualmente, también como que puede ser que se vean intimidados por alguien así. Puede pasar en Valencia, puede que pasara eso. Es un sitio que no me... Ya hubo 2 o 3 ocasiones anteriores en las que pude haber ido y no fui. Y esta última fue un poco por ilusión. También por algún amigo que me empujó de los que tengo en el fútbol. Dice, che, pues métete ahí, estás en Valencia, estás a la de casa. Es una cosa que puede ser interesante y no salió bien. La verdad es que no es ese es un sitio en el que no tengo buen recuerdo. Y es el de tu casa y es el club que uno puede ser hincha y es el que esperas con mucha ilusión. Y justo más vale no aparecer ahí. Sí, porque evidentemente eso pasa mucho. A mí me ha pasado alguna vez, ¿no? De que es algo que no lo termino de entender, porque esa gente que ve fantasmas, lo que podría hacer, por ejemplo, en el caso tuyo, es al contrario, es nutrirse, ¿no? Es decir, como digo yo, a mí ha habido casos donde ha habido gente que me ha dicho, el jefe de unidad técnica habla muy bien de ti, te quiere para trabajar con él, pero tiene un poco de miedo, vaya a ser que le haga sombra, pero si él es el jefe de unidad técnica, yo no le voy a hacer sombra, lo que yo haga, si es bueno, él se va a llevar los méritos como jefe de unidad técnica al final, ¿no? Que es de lo que se trata. Es que, por eso te digo, yo tampoco lo entiendo. Es decir, es que si hay gente que tiene nivel, por ejemplo el tuyo, y yo, pues una de las cosas que no entiendo que hay en Perú, yo pienso que esté desaprovechado, o lo que le pasa a Alberto Masías, es decir, igual, es decir, son gente que está capacitada, que tenéis méritos, que sabéis lo que hacéis, que no sois ningunos vendehumos, como dicen por allá, que tampoco tienes esa ambición inmediata de llegar a no sé dónde, que lo que quieres es ayudar y formar y trabajar, ganarte la vida de forma honrada, sin más. No entiendo por qué el resto de los que están alrededor no se aprovechan en el buen sentido de esa experiencia, ¿no? Entonces, por eso digo que la idea es elegir bien y al final estar en un lugar en el que puedas trabajar y estar a gusto. Yo, por eso digo, he ido priorizando estos años eso. He trabajado en fútbol profesional, digo, por ejemplo, en segunda B, me he ido para tu tierra para jugar. Entonces, en Corralejo pues estaba en un grupo donde podía jugar contra el Ceuta, el Melilla, no sé, Extremadura, Badajoz, todos esos equipos de aquella zona, de aquel grupo cuarto. Entonces, he vivido esa sensación, la he disfrutado, pero ves que luego lo que va a importar es otras cosas, lo de menos es el fútbol. Entonces, y a mí lo que me gusta es el fútbol, no lo que conlleva, lo que está alrededor. Sí, porque a veces uno dice lo que está alrededor, al final, si uno se fija en eso, entran ganas de salir corriendo, ¿no? Porque muchas veces lo más negativo está alrededor del fútbol, ¿no? Sí. Hombre, ya te digo, no descartas si un día se presenta la oportunidad de decir, pues vamos a trabajar en tal sitio a nivel profesional, pero no, para eso hay que moverse y yo no lo he hecho. No es un achaque, no es una crítica. Quiero decir que si quieres trabajar en el fútbol profesional, te tienes que dar a conocer, si no es imposible que te contrate nadie. Entonces, yo no he ido por ahí. Sí que me ha gustado más moverme en el mundo de la base, porque creo que tiene más... Y tal como está, hacia donde está derivando la cosa, yo creo que tenemos que estar gente que pensemos de otra forma y que hayamos tocado también la élite en la base, para poner los pies en el suelo a entrenadores de la base
a padres, a madres y a niños, porque si no, a lo que vamos es, no sé, todo se está convirtiendo en una mercancía y en una locura. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, y la otra parte a lo que también se dedica, evidentemente, como decía, es a formar a entrenadores, ¿no? Sí, estoy en la consellería de aquí de Valencia, que sería el gobierno para los que nos siguen de allá de Perú, la Generalitat de aquí de Valencia. En el 2012 hicieron como una especie de oposiciones para formar, porque son ciclos formativos que luego te dan acceso a hacer carrera universitaria. Y entonces, pues en el tema deportivo, yo salí seleccionado y lo que hago es dar las clases de técnica y táctica. Últimamente me están enfocando más a lo técnico y lo trabajamos de manera conjunta en estos cursos a nivel 2 y a nivel 3. Y muy bien, la verdad es que estoy muy contento. Es un poco estresante porque los cursos son de enero a junio, pero luego los intensivos, eso es una locura. Eso son un mes y medio, 2 meses, es lo que se hace en 6, hay que hacerlo en 2 o menos, tiempo todavía. Pero me gusta, la verdad es que es una forma de estar en contacto con gente joven, con muchísima ilusión, que te transmite mucha energía y luego que te meten en problemas, en el sentido de decir, tienes que empezar a ponerte al tanto porque esta gente está muy bien preparada, algunos mejor que tú. Entonces dices, tienes que darles lo que hemos dicho antes, ¿no? Les tienes que aportar, porque si no te van a apartar. Claro, el tema es que a día de hoy está Internet, que como uno dice, en Internet está todo, aunque muchas veces está desordenado, pero la verdad que es una herramienta, ¿no?, que sirve mucho para la gente, pues, pero bueno, hay un par de veces que tú dices, a mí jamás se me ocurriría pensar que Bernabé Raez no está actualizado, porque cualquiera que te sigue sabe que está totalmente actualizado, ¿no? O sea, que eso puede alguien que no te conozca, los que te conocemos sabemos que estás actualizado y que conoces lo que se hacía antes porque lo hiciste y conoces lo que se hace ahora porque lo haces y como siempre se dice, no esa frase que dice Lillo, no todo lo moderno es nuevo ni todo lo nuevo es bueno, ¿no? Hay muchas cosas que se hacían antes que ahora se pueden hacer. No, yo no sigo sin entender la animadversión que existe contra lo analítico, ¿no? Cuando en sí para aprender la base de la técnica es necesario, ¿no? Sí, yo lo veo esto hasta cierto punto incluso ridículo. Es decir, es que se llena la gente la boca de hablar de que tienes que trabajar según el ritmo de aprendizaje de cada alumno, que es distinto, y tienes que trabajar según su forma de aprender, no solo el ritmo, sino cómo aprende. Y luego resulta que les damos café a todos, ¿no? Café, me refiero a entrenamiento global. No, tienen que aprender a pensar, no, tienen que solucionar ellos y que el entrenador no intervenga y que, bueno, eso será con determinados jugadores, pero hay otros que te están suplicando con la mirada, no me hagas pensar, dime la solución, yo la voy a ejecutar, pero dímela por lo que más quieras, pero así, eso es de miran. Entonces, pues es así, es decir, hay gente que para determinadas cosas les tienes que ayudar y otros a los que no necesitas explicarle porque con una simple instrucción lo tienen todo clarísimo. Entonces, a ver cómo puedes conseguir que todo eso pueda ser, que se homogeneice, ¿no? Claro, es que eso, como tú decías al principio, al final se trata de mezclar distintas metodologías y como si fuéramos un boticario, ¿no? Pues este año a lo mejor le tengo que echar un poquito más de analítico y el año pasado, sin embargo, le eché un poquito más de global, ¿no? Por las características de los jugadores, ¿no? Y por la educación que has llevado anterior y por cómo te tratan en casa, hay muchas circunstancias. Es decir, si en casa o en el colegio estás habituado a que te marquen las pautas, a que te digan lo que tienes que hacer, pensar, hablar y no sé qué, luego no puedes pretender que, por ejemplo, en el juego, estos chicos tengan la habilidad para relacionar conceptos y buscar de forma autónoma la solución. Es decir, como no les digas cómo se hace, es muy complicado. Y a ver cómo podemos hacer que podemos llevarlos desde ese lado a este otro.
No sé, yo, por ejemplo pongo una anécdota de los entrenamientos a veces en Alianza y otras veces en el Corralejo. Recuerdo que teníamos que hacer algunos entrenamientos súper analíticos y de correr, porque te comentaban los futbolistas que como que físicamente no se encontraban muy allá. Entonces, por ejemplo, en el Corralejo te cuento la anécdota esta rapidita, que es, tuvimos que buscar la QSNAVER, la prueba esta física, la buscamos Ajá. entonces en internet y vimos las medidas, la media de la liga inglesa, la liga alemana, española e italiana. Y les pasamos nosotros la prueba al equipo nuestro, que no hacíamos trabajos clásicos, sino era todo con balón. Era una cosa... Bueno, nosotros, el Corralejo, teníamos mejor media que la liga alemana, que la liga... en esa prueba, mejor que cualquiera de esas ligas europeas. Mejor. Y aún así, los jugadores que lo vieron eso, estaban como que bien, pero entonces tuvimos que hacer un entrenamiento mentiroso de los miércoles, hacer no doble, triple sesión, y tenían que ir por la mañana al gimnasio, que aquello era una risa lo del gimnasio, porque no hacíamos nada que los pudiera mejorar, simplemente era comerles el tarro mientras ellos subían y bajaban pesas. Y luego entrenamientos por la tarde, por líneas, por grupos, donde era todo súper intenso, velocidad, machaque, pero vamos, una cosa que decías, esto, pero fuera de todas las normas que habíamos aprendido y estudiado. Que era como que los jugadores entonces se encontraban convencidos de que ahora sí, físicamente íbamos a estar mejor. Bueno, pues si estos creen que es así, pues los vamos a tener haciendo así durante, yo sé, 4 o 5 meses el trabajo de esta manera. El resto de la semana trabajamos como siempre, con la pelota y tal, pero el del miércoles era el miércoles mentiroso. Es decir, vamos a montarles un paripé. Y nos ha pasado en varios sitios. Es que también pasó con la agremiación de futbolistas profesionales aquí de Perú, de terminar el entrenamiento y que algún jugador decirme, profe, voy a trotar alrededor de la cancha, pero yo si no troto, noto que no he trabajado. Bueno, al quinto, sexto entrenamiento ya no le veía trotar alrededor del campo y le pregunté, oye, ¿qué pasa? No, me he dado cuenta que con el trabajo que estamos haciendo es suficiente. Yo creo que el otro es un tema más psicológico, ¿no? Que como siempre Sí. he hecho esto, si no lo hago, noto que me falta algo, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, en Alianza, cuando pasé al primer equipo, pues a partir de la segunda semana o una cosa así, nosotros al acabar el entrenamiento le decíamos a la plantilla que el que quisiera se podía quedar un ratito más. Que no era lo habitual, ¿eh? No eran entrenamientos para ver quién tira mejor las faltas ni historias de estas. El primer día creo que se quedarían como unos 10, 12 jugadores, no se quedaron más. A partir del segundo y tercero empezó a quedarse toda la plantilla. Y lo que hacíamos era un entrenamiento personalizado puro y duro. Es decir, tú, por su posición, sus características, ¿qué crees que tienes que mejorar? Y le montábamos tareas para mejorar a uno, que si el de la banda los centros, que si el punta de llegar, que si el medio no sé qué, que si el otro. Es decir, personalizado. Media hora después se quedaban haciendo cosas con nosotros, que ya había acabado el entrenamiento, habíamos hecho estiramientos, habíamos hecho de todo, diciendo el que quiera se puede marchar. Y no se iban. Es decir, un poco a veces la cosa de... este concepto a veces de que el futbolista, sobre todo allá en Perú, como que es vago, como que es flojo, como que es... Y no es verdad, es decir, trabajas, lo que les gusta el fútbol como a todos. Lo que pasa es saber cómo consigues llegarle y cómo consigues meterle dentro de lo que es una dinámica eso de profesionalidad. Nos estás mejorando, el objetivo es decirle, te quiero ayudar a mejorar. Aunque me llame Bernabé Raez, no me conozcas de nada o no te sepas mi nombre o yo qué sé, mil cosas que podían ocurrir en aquella época. Yo te puedo mejorar. Que es al final lo que hablamos al principio, ¿no? De lo que se trata, ¿no? De darle el protagonismo al jugador y el papel nuestro es ese, ¿no? En el caso del profesional, mejorarlo, y en el caso del niño, enseñarle, ¿no? Sí, pero tal cual. Esto no tiene, yo creo que mucho más misterio. Así es. ¿Y qué proyecto tienes para la próxima temporada? Que te vi ahí que está en un nuevo equipo, ¿no? Sí, ahora nos hemos hecho con un club de una ciudad al lado de la que no tuvimos, es limítrofe con Valencia, Chirivella. Entonces es un club, el Sporting, que digamos, por lo que nos han dado es a otro técnico, otro loco de fútbol, Paco Fauli, y yo.
este es un genio. Pues lo que nos han dado es la posibilidad de dirigir el club de arriba abajo y como si el club fuese de nuestra propiedad, pero así, tal cual. Decides tú, hazlo tú. Entonces la idea es empezar a trabajar como nosotros lo hacemos a nivel formativo, que no tiene nada que ver con lo que se hace habitualmente ni por regla general, y lo que queremos es empezar a aplicar esto que hemos hecho en otros sitios, pero sin tener que estar rindiendo cuentas a otros dirigentes ni a nadie que esté por encima, pues no sé, a cambios de humor o no sé, cosas de estas. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahí, a ver, digamos, como para darle nuestro sello al trabajo formativo y que podamos demostrar que de esta forma, ya lo venimos demostrando, porque en los sitios donde hemos estado, la mayoría de futbolistas que trabajamos con niños de 4 o 5 años, que era un proyecto que yo entré ahí de casualidad pensando con 4 años que le vas a enseñar a uno de estos. Pues ves que puedes aprender, puedes enseñarles y les puedes marcar muy bien muchas cosas a esa edad. Esos jugadores cada año son entre, pues no sé decirte, 15 de media que se lleva el Valencia para sus categorías. De hecho, el Valencia no tenía esa categoría y la ha creado. Es decir, un poco ver que de la manera que nosotros trabajamos es útil para los chicos y es útil para los clubes que quieran seguirlo. Y en eso estamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues nada, ya estamos llegando al final, Bernabé. Agradecerte mucho estos minutos que hemos compartido. Como siempre digo, eres un maestro de maestro, una persona a la que siempre hay que seguir porque siempre va dejando enseñanzas, ¿no? En todo lo que compartes por las redes. Y bueno, si tiene algún saludo o algo aquí para la gente principalmente que nos sigue de Perú. Nada, pues muchas gracias. Estoy muy agradecido y además me ha hecho mucha ilusión hablar contigo porque no nos conocemos personalmente, pero bueno, empatizo mucho contigo porque sé lo que es estar allí. Yo tuve mucha suerte, tengo que reconocerlo, tuve muchísima suerte porque yo ya vine al club, que me perdonen el resto, pero más importante de Perú, y di con muy buena gente. Entonces yo tuve ahí, sí tengo que reconocer que fui una afortunada, tuve muy buenos dirigentes, tuve muy buenas plantillas en menores, en mayores, en todo. Entonces por eso digo que empatizo contigo por esa cosa de decir, estás allá, estás lejos de casa, estás con tu mujer, que es lo que más quieres y todo eso, pero que no sigo sin entender. Aprovecho para hacer el llamamiento para la gente que nos pueda ver, es decir, este tipo tiene que estar entrenando y tiene que estar dirigiendo, debe tener algún cargo, ya demostrado suficientemente que es muy bueno. Es decir, no entendemos desde aquí los que podemos conocerte que estés en Perú y no estés haciendo nada. Es decir, es que no se entiende. Un saludo para todos y espero que nos podamos ver pronto. Sí, seguro que lo vemos pronto. Bueno, yo como tú sabes, como siempre digo, vine por amor. Llevo 7 años, intento aportar donde me dejan, aunque como siempre digo, cada vez me dejan en menos sitios. Porque al final eso de que muchas veces se habla de la argolla, en Perú al final es verdad que existe mucho el tema del amiguismo y tal, ¿no? Ha habido muchas veces desde que llegué, que por ejemplo un amigo común como es Alberto Macías, a veces me decía, a ver cuándo trabajamos juntos, pero nunca se terminó de dar esa opción y bueno, ya como alguna vez hemos hablado por Facebook, te he dicho, pues también mi intención es, si no me sale aquí nada, pues tenerme que ir a otro lugar, ¿no? Porque no hay más remedio, uno quiere seguir aportando, como igual somos muy parecidos en eso, o sea, yo no tengo una obsesión con el fútbol profesional, es donde puedo aportar y uno a veces ve que puede aportar más de lo que entre comillas te dejan, ¿no? Y en el fútbol formativo aquí hay mucho por hacer, como tú bien sabes. Sí, por eso te digo que no entiendo. Es decir, pero bueno, sí que conoces viendo un poco la marcha de los últimos años, ¿no? Es decir, por allí vino al año siguiente de irme yo de Alianza, vino Ángel Capa a la U y salió mal. Ahora creo que hay un técnico que ha aparecido por la U, que lo han destituido y resulta que todo el mundo habla como que es un profesional excelente, una persona extraordinaria, alguien que puede aportar y le dejan ir. José Mari Vaquero estuvo allí también, es decir, y tantos otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues está Ricardo Gareca, pero como se tuerza el carro y pierda 3 partidos, ya tenemos el lío otra vez. Es decir, no entiendo, porque es un país al que, una vez que estás allí, pues le tengo un aprecio enorme
y no entiendo esa... Parece que seamos primos hermanos con España, ¿no? Esa manera de autodestruirse y de no querer avanzar, porque eso no es no puedo, eso es no quiero. Entonces, decir, no entiendo, es decir, ¿cómo es posible teniendo gente capacitada que no se aproveche? Porque ahí es que son gente muy buena la que hay por allí, en este caso el tuyo. Sí, no, y mucha gente que hay aquí también. Sí, sin duda. Digo, o sea, que aquí hay gente que preparada, gente con ganas, ¿no? Es decir, en los años que he estado dando clase aquí de entrenadores, he dado un montón de gente, y como tú bien sabes, hay gente que estudia para ser entrenador porque quiere tener el título, y hay gente que tú le ves que tiene unas ganas de seguir aprendiendo y de seguir, ¿no?, capacitándose, y hay mucha gente en peluta. Pero bueno, al final un poco quizás lo que hablábamos antes, ¿no?, de que todo lo que está alrededor del fútbol muchas veces es una parte que es la que sobra, y aquí hay mucho de eso, ¿no? Y muchos intereses, intentar colocar a alguien porque si lo coloco va a mirar por mis intereses, por mis cosas, y cuando uno no entra a veces en ese tipo de juego, pues se queda excluido, ¿no? Así es. Bueno, Bernabé, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Cuídate mucho. Igualmente, un abrazo para todos por allá y especialmente para ti. Seguiremos a ver apoyando desde lejos. Ok, un abrazo. Un abrazo, caballa. Chao.